Habíamos empezado el día jueves, compartí yo el inicio de Semana Santa de las reflexiones. El día viernes continuó el pastor Iván y el día sábado el pastor Fernando. Y hoy día domingo cierro yo con el domingo de resurrección. El día jueves yo había empezado a compartir, todo lo estamos compartiendo la pasión de acuerdo al Evangelio según San Marcos. Y yo había empezado viendo los eventos que empezaban con Judas, que se ofrece a entregar a Jesús. Luego habíamos visto la cena pascual que tuvo Jesús con sus discípulos. Luego Jesús que anunciaba la negación de Pedro. Y terminaba Jesús en su agonía en el huerto de Getsemaní. Esto nos dejaba el día jueves como a las 10, 11 de la noche. Y toma la posta el pastor Iván, que comparte sobre el arresto de Jesús. Nos habla de este misterioso joven que huyó de la escena del arresto, cómo Jesús comparece en la madrugada ante el concilio, se ve la negación de Pedro. Y el día de ayer el pastor Fernando nos compartía Jesús a las 6 de la mañana, los eventos que ocurrieron el viernes. 6 de la mañana Jesús comparece ante Pilato. Luego Jesús es sentenciado a muerte y crucificado. Y el pastor Fernando termina compartiendo los detalles de la sepultura de Jesús. Y hoy día domingo yo retomo acá los acontecimientos que ocurrieron el domingo de esa primera Pascua que sería diferente para la humanidad. Y las cosas nunca más volverían a ser igual. Y vamos a ver que la gran diferencia entre todas las religiones es que Mahoma está muerto. Su tumba está en la ciudad de Mérida, en Arabia Saudita. Confucio está muerto. Gautama Buda está muerto. Y todos los grandes exponentes de las religiones están muertos. Pero cuando Pablo compartía en Atenas a los griegos y les habló que Jesús era diferente porque Jesús había vencido a la muerte y había resucitado de entre los muertos, fue mucho para los griegos. Le pareció muy fantasioso y por eso que los griegos desecharon el mensaje de Pablo. Y es que esto es lo que vamos a analizar. La tumba está vacía. No hay cadáver de Jesús. Sus enemigos entrañables, los líderes religiosos y los mismos romanos, las autoridades, no pudieron acallar la confesión, el reclamo que se hacía que Jesús estaba vivo, que había resucitado de entre los muertos. Y esto cambió la faz de la historia. Religión. Eran todos los intentos del hombre, son todos los intentos del hombre para tratar de aplacar la ira de un Dios, para tratar de hacer obras y ganarse el favor de una divinidad. La religión es lo que el hombre hace para alcanzar y satisfacer a sus dioses. El cristianismo es lo que Dios hizo por el hombre, la manera como Dios se acercó. Y permítanme volver a los relatos del Evangelio según San Marcos, capítulo 16. La resurrección. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y aquí tengo que detenerme, porque los detractores de la Biblia y del cristianismo dicen que los 4 relatos que se dan de la resurrección de Jesús de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son diferentes. Y por el hecho que son diferentes prueban que se trata de un cuento, porque si hubiera sido un hecho fehaciente, los 4 evangelios dirían exactamente lo mismo. Quienes usan ese argumento conocen poco de lo que se trata el derecho
y la prueba de las evidencias y el testimonio de testigos oculares en la escena de un crimen o en la escena de un hecho histórico específico. Cuando hay un accidente automovilístico y hay 4 personas que ven el accidente automovilístico, cuando la policía reporta el testimonio de cada uno de ellos, es diferente. Uno de ellos sabe de carros, va a describir el carro, la velocidad, la fuerza, el impacto. El otro de ellos, que se fija más en la fisionomía, va a poder decir cómo era la persona que fue atropellada. Y vamos a ver que los 4 testigos relatan eventos diferentes. Un 60% será igual, pero un 40% es diferente. Pero esto es lo que le da validez al hecho. Si 4 testigos ven un asesinato y los 4 testigos dicen exactamente lo mismo, cómo fue lo que pasó al detalle, la policía dice, ese testimonio es falso. Han acordado para decir lo mismo, porque jamás los testigos oculares coinciden en los detalles, coinciden en el hecho principal. Y esto es lo que le da validez a las escrituras. Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron testigos oculares o recibieron la información de un testigo ocular. Y cada uno lo relata desde su perspectiva, aunque el hecho de la resurrección es real y exacto. Varían las horas, las mujeres, las idas y las venidas. El año pasado hicimos este viaje de la pasión de Jesús según el Evangelio de San Lucas. Hoy día lo estamos haciendo según el Evangelio de San Marcos. Así que vamos a estudiar lo que Marcos dice. Probablemente iremos a uno que otro evangelio para reforzar alguna idea, pero quiero que me sigan. El texto bíblico dice que estas 4 mujeres compraron especias aromáticas para ir a ungirle. El Evangelio de Juan dice que Jesús fue preparado para la sepultura como era costumbre entre los judíos. Así que la técnica mortuoria, la técnica de preparar el cadáver para ponerlo en la tumba, los israelitas, los judíos lo habían aprendido del tiempo en el pasado, cuando estuvieron en Egipto. Los egipcios tenían técnicas de preparar los muertos, inclusive embalsamar la piel. Casi todos coincidían en eviscerar, sacar todas las vísceras y llenar la cavidad abdominal y torácica con madera, con mirra, con especias, con aloe, con bálsamo. Y maderas y gomas naturales sumamente olorosas, las cuales evitarían el olor desagradable de la descomposición y una mejor preservación del cadáver. Así que estas mujeres sabían que José de Arimatea había ido casi a las 4 de la tarde a pedir el cuerpo de Jesús para enterrarlo en su sepultura personal. José de Arimatea le dice al centurión que solo le quedan 2 horas, por favor, que le entreguen el cadáver. Y José de Arimatea, siendo fariseo, al igual que Nicodemo, toman el cuerpo. Con la premura del tiempo lo preparan rapidito y lo entierran. Ya el pastor Fernando había dado detalles de la sepultura de Jesús. Marcos dice que había una guardia, que habían puesto cuerdas y que habían puesto lacre con el sello del emperador, con el sello de Pilato. Nadie podía romper esos sellos. La tumba está bien resguardada. María Magdalena, que había seguido a José de Arimatea y había seguido a Nicodemo para ver dónde era que colocaban el cuerpo, se fue pensando el domingo en la mañana, el primer día de la semana. El domingo era viernes, sábado, descanso. Voy a ir a terminar de preparar el cuerpo de Jesús. Y convenció a otras mujeres y se hicieron de las especies
que necesitaban la mirra, el aloe, el bálsamo, la madera olorosa para terminar de preparar el cuerpo de Jesús. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Uno de los evangelios dice que aún estaba oscuro. Marcos nos dice que ya había salido el sol. Que salieron cuando estaba oscuro y llegaron cuando ya había salido el sol, es posible. Pero esos detalles no son importantes. Yo me asombro de ver cómo la gente dice imposible. Jesús no pudo morir el viernes, Él murió el jueves porque no llegaría a los 3 días. Pero déjeme decirle que si tú viajas a un país y entras por migraciones, te ponen el sello de entrada del país. Puede ser que tú has ingresado al país a las 11 de la noche, pero en el sello de ingreso sale que tú has entrado, supongamos, el 4 de abril. Y luego, tú el 6 de abril, a las 8 de la mañana, estás saliendo de ese lugar. En tu pasaporte va a salir 6 de abril. Para ese país, por migraciones, tú entraste el 4, estuviste el 5 y saliste el 6. Para ellos son 3 días. Aunque tú hayas entrado a las 11 de la noche del día viernes y hayas salido el día lunes a las 8 de la mañana, no son 24 y 24 horas. No. Ellos no cuentan días de 24 horas, sino días en que ocurrieron los eventos. Jesús murió el viernes. Jesús resucitó el domingo. Viernes, sábado, domingo, 3 días. Así que no, hay libros que se han escrito, discusiones que se han armado para ver. Eso no es lo que importa. Lo importante es que Jesús estuvo muerto. Lo enterraron. Lo llevaron a una tumba. Lo aseguraron. Las mujeres no vieron que la tumba estaba asegurada. Solo tenían una pregunta cuando ellas se dirigían esa mañana al sepulcro. Versículo 3. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de entrada del sepulcro? ¿Quién movió la piedra? Es uno de los libros clásicos, uno de los mejores argumentos que se han escrito respecto a la resurrección de Jesús. Así que si te interesa o conoces a alguien que el cristianismo, tonterías, consíguete este libro, ¿Quién movió la piedra? Creo que el autor es Morris, no recuerdo realmente si era o no Morris, pero busca en PDF en internet, porque ya no está a la venta. ¿Quién movió la piedra? Ellas se decían, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Porque María Magdalena, que había seguido el cadáver de Jesús hasta que lo llevaron a la tumba, vio que entre 7, 8 hombres movieron esa roca y le hicieron encajar en la tumba. Y ella se retiró. Así que eran 4 mujeres. Así que ellos se preguntaban, ¿y ahora quién nos moverá la piedra? Ya encontraremos a alguien, pediremos que nos ayude. Así que ellas van hacia el sepulcro con la pregunta, ¿quién nos moverá la piedra? 4. Cuando se acercaron a lo lejos, María Magdalena y las otras mujeres parecen detectar algo. Algo está mal. No hay piedra. La puerta de la tumba está abierta y la piedra arrojada varios metros a la distancia. Así que cuando ellas ven esto, dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y quiero que captes, que te concentres en 2 palabras. Primero, removida. No dice arrimada o empujada, de tal manera que alguien pudiera entrar y sacar el cadáver. No, la palabra que utiliza en griego es removida, que literalmente significa arrojada, sacada del lugar original. Y el otro detalle, que la piedra era
muy grande. No dice que la piedra era grande, sino tiene la palabra que le antecede, muy grande, describiendo una piedra de gran peso. Algo ha ocurrido. Las mujeres no saben qué es. Lo único que ellas pueden hablar y dar testimonio es de lo que ven. No hay piedra en la puerta. La piedra, que era muy grande, está arrojada. Y ahí empiezan las preocupaciones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se llevaron al cadáver? Volvamos al texto. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Y quiero leerlo bien despacio. Otros evangelios dicen que eran 2 ángeles. Acá dice un ángel. Era 1 o 2, no importa. Si fueron 2, uno habló. El testimonio de Marcos, que es el testimonio de Simón Pedro, que se lo cuenta Marcos, Marcos solo menciona 1. Y lo que importa es lo que las mujeres vieron y el mensaje que recibieron. ¿Qué vieron? Primero vieron que era joven, era varón. ¿Qué más vieron? Estaba sentado al lado derecho, es decir, donde habían depositado el cadáver de Jesús. Ellas vieron que este hombre estaba sentado al lado derecho, donde estaba el cadáver de Jesús. Allí vieron ellos, sentado, al ángel. Algo más, describen algo más. Dicen que estaba cubierto de una larga ropa blanca. Un momentito. Las cuevas, las tumbas, habían que poner antorchas para iluminarlas, porque eran oscuras. Solo había una abertura que no era muy grande en la puerta. Luego había unas escalinatas, una pequeña antesala y el lugar donde se colocaba el cadáver. Así que ellas ven en un lugar oscuro y dice que tenía ropas muy blancas, lo cual hace darnos a entender que la blancura de la vestidura de este joven que estaba sentado resplandecía. Ellas pudieron ver que la ropa era blanca. Describen que era larga, probablemente le llegaba hasta los tobillos. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron ellas? ¡Yupi! Se alegraron. ¿Qué? ¿Qué nos vas a decir? El texto bíblico dice, se espantaron, se horrorizaron. Ven la tumba abierta, ven la piedra arrojada, se precipitan adentro y miran, y ¡ay! Un hombre ahí sentado. Así que están completamente horrorizadas estas mujeres. Están en tragedia. El hombre que amaban ha muerto. La única persona que había tenido detalles hacia ellas y las había tratado como seres humanos era Jesús. La devoción de María Magdalena por Jesús era increíble. Sabemos nosotros que ella fue liberada por Jesús de 7 demonios. Antes que María Magdalena conociera a Jesús, su vida era un infierno de maltrato, de prostitución. Su vida era la de un ser, un guiñapo humano que solo iría a la destrucción. Pero el día que se encontró con Jesús, la cambió para siempre. El apóstol Pablo dice que al que mucho se le ha perdonado, mucho amará. Pero el que poco se le ha perdonado, poco amará. Y podemos entender el gran amor de María Magdalena al único hombre que la amó y no la tocó. Y la devoción de ella por Jesús era indescriptible. Fíjense que la Biblia no menciona a Pedro, a Juan, a los líderes políticos, al centurión, a Pilato, a Herodes, al Sanedrín, a Anás o a Caifás, al cual se les apareciera Jesús. No, a ella. Pero me estoy adelantando. Estoy en el momento que ella está espantada. Entra, mira,
Su corazón se desboca por aquella persona que ama, a aquella persona que la trató completamente diferente, aquella persona que no la juzgó, aquella persona que la acogió. Y ella dedicó el resto de su vida a servirlo. Y ella estuvo entre las mujeres que servían a Jesús, que acompañaban a Jesús y a los discípulos. Y esta mujer que ama mucho, su corazón se desboca cuando ve que la tumba está abierta. Y cuando se encuentra con el ángel, se espanta. Casi me imagino aterrorizadas. ¡Ah! Versículo 6. Mas él les dijo: no se asusten, buscan a Jesús Nazareno. Nota que habían muchos Jesús en ese entonces y se les conocía por su lugar de procedencia. Entonces a Jesús, a él, le llamaban Jesús el Nazareno, porque su infancia y juventud y su procedencia era la ciudad de Nazaret, aunque había nacido en Belén, era conocido como Jesús Nazareno. Buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, y luego la bomba: ha resucitado, ha resucitado. No está acá. Miren, miren el lugar donde lo pusieron. La muerte no lo pudo retener. Está vivo. Él no está acá. Su cuerpo no está. Mírenlo. Pero vayan y digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Jesús ya les había dicho a los discípulos: y al tercer día matarán al Hijo del Hombre, lo crucificarán, pero al tercer día resucitarán. Ustedes vayan a los montes de Galilea, allí nos encontramos. Pero de alguna manera, 4 veces en los evangelios Jesús anuncia su muerte. Inmediatamente dice que va a resucitar al tercer día. Y una 5ª vez simplemente habla de su resurrección. Pero de alguna manera, para los discípulos que veían en Jesús a un Mesías físico, natural, a un líder político, que peleaban quién iba a estar a su derecha y a su izquierda, cuando ellos escuchan que Jesús dice que va a morir, el dolor y la negación ante algo que es desagradable no quieren escuchar. No, no sigas, no. Entonces cuando Jesús le dice: el Hijo del Hombre va a ser crucificado y va a morir, sus discípulos no quieren escuchar, no quieren escuchar. Pero Jesús seguía hablando, pero como estaban obnubilados con la noticia trágica de su muerte y se tapaban los oídos, cuando Jesús dijo: voy a resucitar, ellos solo vieron esto. Ellos estaban: no puedes morir, no. De alguna manera, Jesús, los discípulos de Jesús y la gente que habían sido sus seguidores, no había quedado registrado el hecho de su muerte y resurrección. Habían contemplado la muerte. Había sido muy dolorosa, desgarradora. Todo el tiempo que habían invertido con él se había terminado. ¿Ustedes imaginan cómo fue para Pedro y sus discípulos esa noche cuando se metieron a la cama? ¿Ustedes creen que alguno de ellos durmió? Yo me imagino que dieron vueltas a la cama y lloraron, y lloraron, y lloraron, y lloraron. Y en la madrugada, de tanto llorar, tan exhaustos y cansados estaban que simplemente se derrumbaron, para levantarse el día siguiente con la luz del día sábado a seguir llorando, escondidos todos en la casa de Marta, María y Lázaro,
en Betania, sin entender qué había pasado. Todo había terminado, todo se había acabado. Pedro, ¿recuerdan a Pedro? Yo no te negaré, yo daré mi vida por ti. Ay, Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jamás, jamás te negaré. ¿Cómo creen que se sintió Pedro cuando negó 3 veces a Jesús? Cuando el gallo cantó y cuando él voltea y ve que la puerta se abre y Jesús, que ha sido golpeado por los guardias romanos, sale y los encuentran los ojos de Jesús con los de Pedro. Algunos creen que los ojos de Jesús era, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? No, los ojos de Jesús, preso, golpeado, lo miró a Pedro con amor. Te lo había dicho, no lo creíste. Y Pedro, y Pedro lloró de amargura, luego contempló la muerte de Jesús en la cruz y para él fue devastador. Mira, yo conozco personas que no tienen oportunidad de hablar con un ser querido cuando éste muera de manera repentina. Y toda su vida llevan en su corazón la carga de no haber podido reconciliarse, de no haber podido pedir perdón. Y lo llevan eso. Hay personas que discutieron y que pelearon. El marido y la mujer pelean, el marido sale, agarra el carro y se mata. Y lo único que recuerda la mujer es que peleó con su esposo y él salió y murió. Y estos son sentimientos agobiadores. Y esto es lo que Pedro tenía. Lo había negado, lo había desechado, había roto relación con él. Delante de la gente se avergonzó de Jesús y Jesús sale. Y ahora Jesús está muerto. ¿Tú crees que Pedro pudo dormir? ¿No? Si había uno de los discípulos que era el más miserable, este era Pedro. Él estaba sufriendo más. Por eso el mensaje es, díganle a los discípulos y a Pedro. Jesús no condenaba a Pedro como Pedro se autocondenaba. Jesús quiso advertirle, he orado por ti, Satanás te va a zarandear, pero yo he pedido por ti para que tu fe no falle. Jamás, no lo conozco, no sé quién es. Y Pedro lleva en su conciencia un dolor tan trágico de la negación. Por eso el mensaje es para Pedro. Dile a Pedro, nunca te he desechado. Estás viviendo y estás sufriendo con tus emociones y con tus sentimientos porque tú crees eso. Pero Dios no lo ve así. Y muchas veces nosotros mismos nos atormentamos con pensamientos y nos castigamos y nos culpamos sin darnos cuenta que no es así. No es así. Así lo vemos, pero así no son las cosas. Todo lo que es verdadero, todo lo que es puro, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, si hay virtud alguna y algo digno de alabanza, en eso piensen. Filipenses 4:8. Allí en Galilea le veréis como Él les dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Por favor, miren el versículo 8. Las 3 mujeres o las 4 están ahí, mientras el ángel les habla y las 3 están como gelatina, no tiemblan, y las 3 están temblando. Vayan y díganle. Y las 3 han salido cueteadas, han salido a toda velocidad. Ese día se rompió la marca de los 100 metros planos, de maratón y de todo. Estas mujeres corrieron como nunca habían corrido. Fíjense los adjetivos que usa. Les había tomado temblor y espanto. Están horrorizadas.
ni decían nada a nadie porque tenían miedo. A nadie. No se lo contaron a nadie. Fíjense, la tumba está vacía, vayan. No, están aterrorizadas. Ven gente, ¿qué pasa? ¿Por qué corren? Y ellas siguen corriendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Versículo 9. Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado los 7 demonios. Yo me asombro de la misericordia de Jesús y de su gracia. María le comunica a los discípulos, Juan cuenta que va Juan con Pedro hasta allá, que ocurren unas cosas, regresan, pero nadie ha visto a Jesús resucitado. Todos han visto la tumba vacía. Y María regresa, desolada. El impacto de los hechos la han aturdido. No alcanza a concebir todo. Tiene en sus ojos, en su retina, grabada la crucifixión de Jesús. Tetelestai, consumado es. Tiene a María, la madre de Jesús, desgarrada, llorando. Y el corazón de ella se rompe por esto. Luego ve dónde lo entierran. Va a la mañana del día lunes a ungirlo. La tumba está abierta. Se encuentran con algo que no puede explicar. Lleva el mensaje a los discípulos, pero regresa. Su corazón está partido. ¿Será verdad? No sabe. Aún duda. Esto es demasiado increíble para que sea cierto. Nadie ha resucitado después de 3 días de muerto. No es posible. Y el texto bíblico continúa. De quien había echado 7 demonios. Es decir, Jesús se le apareció. Me encanta cómo lo cuentan los otros evangelios. María llega donde lo han puesto y un hombre le dice, ¿qué buscas? Y ella está llorando, así que tiene la visión borrosa. No sabe que quien le está hablando es el Jesús resucitado. ¿A quién buscas? Ella lo toma por el jardinero, por el que cuida ese terreno, el jardinero de José de Arimatea, que tiene bonito el lugar de la tumba. Ella le dice, si tú sabes dónde lo han puesto, dime, por favor, para tomarlo y traerlo conmigo. Y algo ocurre que me encanta en los otros evangelios, y es la inflexión de la voz de Jesús. Jesús, cuando se dirigía a María Magdalena, lo hacía con una inflexión de voz y con una entonación que para María Magdalena era música a sus ojos. Y allí está ella, dándole la espalda al quien cree que es el jardinero. Dime, ¿dónde lo has puesto, por favor? Y yo lo voy a recoger. Y Jesús le dice, María. Y en el momento que ella escucha la entonación de voz María, exclama, Raboni, mi Señor. Y está tan, no tengo la palabra para describir, pero está tan, que se avienta sobre él y lo agarra con tanta fuerza como diciendo, ahora no te me vas a escapar, ya te me escapaste una vez, ahora sí que no dejo que te me vayas. Y Jesús le tiene que decir, María, suéltame por favor, aún tengo que ir al Padre. Ve y dile a los discípulos. Y ahora María regresa, no con el mensaje, la tumba está vacía, sino con qué mensaje viene. Lo he visto, lo abracé. Me llamó María y me cambió la vida para siempre. Está vivo. Es que no se dan cuenta y los discípulos, basta ya, esto es muy duro. Hemos sufrido su crucifixión, hemos sufrido su pasión, hemos sufrido su flagelación y ahora el cuerpo no está y tú dices que ha resucitado, basta, ya no digas, lo he visto, no queremos escuchar.
Así que en medio de todo este aturdimiento, la muerte, la oscuridad, el cuerpo que no aparece, y las mujeres que dicen que lo han visto, porque en Israel no valía el testimonio de una mujer cuando había que ir a juicio. Así que ellas no eran consideradas. Pero ¿a quién se le aparece Jesús? Primero, a María Magdalena, a mujeres. Yendo ellas, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. ¿Por qué tristes y llorando si ya no está en la tumba? Es que es diferente, es muy duro, no pueden. Ellos, cuando oyeron, y vean el versículo 11, ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, léanlo. Está al revés. No lo creyeron. No lo creyeron. No lo creyeron. Ahí está María Magdalena. Lo vi, lo abracé. No, el dolor es mucho, la angustia es mucho, el sufrimiento es mucho, basta. No. Versículo 12. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Y es Lucas quien nos va a contar la historia que ocurrió con estos dos discípulos. No parte de los 12, sino de los 120 que iban camino a Emaús. Sabemos el nombre de uno de ellos, Cleofas. Algunos estudiosos de las Escrituras creen que el otro era un muchachito llamado Lucas. Así que Cleofas y Lucas estaban allí. Puede ser que fuera Lucas o que no fuera Lucas, solo sabemos que Cleofas era uno de ellos. Y los dos están caminando. Y mientras caminan, están contando todo lo que ha pasado. Increíble, creíamos, era un hombre bueno, hizo tantos milagros, tantas señales, y lo vimos y lo mataron. Y ahora, ¿qué va a hacer de todo esto? Algunas mujeres dicen que lo han visto, y se aparece un hombre en el camino. Se juntan dos caminos. Y este hombre le dice, ¿de qué hablan? Y los dos voltean, oye forastero, eres el único acá, en la zona, en Judea, que no sabes lo que ha pasado. Jesús, Nazareno, el que decían que era el Cristo, ha muerto. Un hombre que hizo señales. Y esos dos hombres en el camino de Emaús describen con tristeza la desgracia que han contemplado y lo confundidos que están. Y aquel extraño en el camino, que era Jesús, pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran, dice, tardos para entender lo que los profetas dicen en las Escrituras. Y los llevó a lo largo del camino, libro por libro, capítulo por capítulo, profecía tras profecía, todas las profecías que indicaban que el Cristo tenía que morir y que iba a resucitar al tercer día. Y llegaron a una bifurcación de caminos. Cleofas y su compañero están anonadados. ¿Cómo me hubiera gustado escuchar ese sermón? ¿Cómo me hubiera gustado escuchar ese mensaje que Cleofas escuchó? Todas las profecías bíblicas que se cumplían en Jesús, enseñadas por Jesús. Cuando el forastero se pasaba y el camino se dividía, ellos le dijeron, quédate en nuestro aposento esta noche. Y entraron al aposento, se sentaron a la mesa, pusieron el pan y Jesús, el forastero, tomó el pan, lo levantó, lo partió y lo bendijo. Y los ojos de Cleofas y de su compañero fueron abiertos y vieron, yo me imagino que vieron las marcas del clavo en su muñeca y desapareció delante de ellos. Acababan de verlo a Jesucristo resucitado. ¿Y crees tú que ellos se quedaron ahí a dormir para seguir su camino en Emaús?
No, salieron corriendo y no pararon hasta decirle a los 11 apóstoles: lo vimos, se nos apareció en el camino de Emaús y nos enseñó esto. Jesús está vivo, ha resucitado. Y más gente decía que lo había visto. Y al igual que ocurrió con la mujer, con María Magdalena en el versículo 11, cuando los discípulos de Emaús fueron y contaron, acá dice, y ni aún a ellos creyeron, ni aún a ellos creyeron. Versículo 14, y esto se pone bueno. Vi ayer con Nori una película que se llamaba Rising, Levantado, Resurrección, en Netflix, se las recomiendo. Versículo 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Cuál mesa? Lo más probable es que fue en el aposento alto, en los altos de la casa de los padres de Marcos. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y lo primero que le da es un reproche. ¿Lo ven? A Jesús aparece a través de las paredes, entra, y los 11 se quedan. Y Jesús les dice: tardos para creer. María Magdalena, Cleofas, fulano, no sé quién, les han dicho que me han visto vivo y ustedes no han creído. Tienen que ver para creer. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Y eso somos nosotros. No contemplamos la resurrección, pero la creemos. La tumba está vacía, Él vive. Y sigamos. Versículo 15, y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. El primer mensaje es ir y compartir nuestra fe. Tienes que hablar de tu fe. Tienes que decir que eres cristiano. Tienes que compartir con tu familia cercana y amigos cercanos y lejanos que tú lees la Biblia, que tú estudias la Biblia, que tú estás enamorada de Jesús. Porque al igual como tocó a María Magdalena y la cambió, te tocó a ti también. Y te cambió la vida para siempre. Tu vida ya no es igual. Cuando Jesús llegó, te sacó de donde estabas y creías que estabas bien. Y ahora cuando miras atrás te dabas cuenta que ese camino te llevaría a la muerte. Pero te encontraste con Jesús y te cambió la vida. Así que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Un mandato a todos los creyentes. Habla de Jesús. Si hasta ahora no has posteado en tus redes sociales jamás nada de Jesús, te invito que busques en el internet una lámina que la tumba está vacía y la coloques en tus redes sociales. Que la gente sepa que tú estás proclamando que Él está vivo y la tumba no lo pudo retener. El que creyere y fuere bautizado, la Biblia es clara, tiene que haber raciocinio, comprensión. Uno tiene que tener la capacidad de razonar, considerarse pecador y culpable y aceptar el sacrificio de Jesús y creer. Primero tienes que creer y luego bautizarte. El que te bautice sin haber creído es ridículo. No hay convicción, no tiene ningún valor. La Biblia es clara. Tienes que creer en Jesús y después de haber creído, obedecer el mandato de pasar por las aguas bautismales. Cuando te sumerges en el agua, está muriendo el viejo hombre, la vieja mujer. Está siendo enterrada con Jesucristo. Y así como Jesucristo se levantó al tercer día, resucitado a una nueva vida, igual nosotros nos levantamos de las aguas bautismales a una nueva vida. Creí y soy bautizado. Mas el que no creyere será condenado. Y esto es interesante, porque de alguna manera creemos que
Jesús murió por todo el mundo y todo el mundo va a ser salvo. Pero no, quiero leerles unos versículos. Todos ustedes conocen el versículo. Si hay que resumir la Biblia en un solo versículo, es Juan 3:16. Pero quiero leerles en su contexto, del 16 al 20. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Mi corazón se entristece cuando veo una doctrina que enseña que Jesús solo murió por los elegidos. Pues la Biblia no enseña eso. Cuando tú le muestras a los que creen esta doctrina de la teología reformada, que Jesús solo murió por los elegidos, y le dices, acá dice, Dios amó al mundo. Dicen, no, acá la palabra mundo es la palabra elegidos. Ok, permíteme usar la palabra elegidos para que vean lo ridículo de la lectura. Porque de tal manera amó Dios a los elegidos que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a los elegidos para condenar a los elegidos, sino para que los elegidos sean salvos por Él. No tiene razón de ser. Es ridículo. Lo que he leído es ridículo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero, el que no cree, el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y esa es la razón por la cual tú has invitado a muchas personas a la iglesia. Han llegado y en la alabanza o en la prédica o han salido y no han regresado jamás, porque sus pecados y lo que hacen hayan más satisfacción, y en cambio encuentran condenación en la iglesia. Y como los que hacen lo malo no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas, por eso se alejan. Pero es increíble lo que el texto dice, y vuelvo a Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. La salvación no es por el bautismo, la salvación es por creer en Jesús. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y quiero aclararles algo. Existen versiones de la Biblia que están basadas en el texto crítico. Casi todas las nuevas versiones de la Biblia, Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén y muchas otras están basadas en el texto crítico, que es un texto griego basado en dos manuscritos antiguos, el Vaticano y el Sinaítico, que son los dos manuscritos más antiguos que se han encontrado hasta ahora. Y en esos dos manuscritos, el Evangelio de Marcos termina en el versículo 8. Así que del 9 en adelante no aparecen. Entonces, estos dos señores, Westcott y Hort, que pertenecían a la alta crítica, que ponían en la Biblia muchos cuestionamientos, basados en estos dos textos, tradujeron la Biblia y sacaron estas versiones que le digo. Y dicen, ellos creen que por ser los textos más antiguos son los que más validez tienen. Por eso hay que poner en tela de duda este pasaje, al igual que el de la mujer adúltera de Juan 8, que tampoco dice que se encuentra. Así que estos pasajes no están en la Biblia, hay que sacarlos. Pero déjenme decirles algo. Clemente, Ireneo citaron estos textos antes que existiera el texto, el códice Vaticano y el Sinaítico. Así que hubo textos anteriores a estos que hablaban.
y la Reina Valera 60. La Biblia King James, la Reina Valera contemporánea y la New King James están basadas en el texto Receptus de Erasmo de Rotterdam y otros, que está basada en más de 5.300 manuscritos antiguos. La Biblia lo dice. Yo creo en la fidelidad del texto Receptus y que la Biblia que tenemos, la Reina Valera 60, es valedera e inspirada por Dios. Y aquí habla, estas señales seguirán a los que creen. Y habla de echar fuera demonios. Algún momento en tu vida Dios te va a dar el discernimiento de espíritu y podrás ver que una situación es más que natural, es espiritual. Y Dios te guiará a que hagas lo que es correcto. Luego dice, hablarán nuevas lenguas. Uno de los dones carismáticos que se describe en 1 Corintios 12 es, hablarán nuevas lenguas. Y ese texto dice que Dios reparte como Él quiere, cuando quiere. Es decir, no todos lo tendrán, pero algunos hablarán en lenguas nuevas. Y luego dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Pablo, en la isla de Malta, cuando llevaba madera, ramas para hacer un fuego, salió una víbora que se colgó de su mano. Y él lo único que hizo fue, alcanzó la víbora al fuego y la víbora murió. Y todos los que estaban ahí de la isla de Malta dijeron, esta es una víbora venenosa, este debe ser tremendo pecador, que aunque se ha salvado de la tormenta, Dios ha mandado que muera mordido por esta víbora venenosa. Pero Pablo no murió. A las horas dijeron, wow, este es un Dios, tiene que ser un Dios, porque ya debería estar muerto. Así que vemos a lo largo de la historia, y estoy seguro que hay un sinnúmero de testimonios, que algún día los escucharemos. Yo he escuchado algunos, y es que en una oportunidad, un misionero tenía a su hija de 4 años, gravemente enferma, y la única manera que podía conseguir salvación era meterse a través de un río, pero no había nada, ningún barco, nada. Había habido una crecida y se había llevado todo. Y él, con su niña, la única opción que le queda es cruzar el río. Y le dice, Dios mío, protégeme. Lo increíble es que habían cocodrilos en ambos lados. Y él se mete con su bebita, con su niña de 4 años, cruza el río y ni un solo cocodrilo se acercó. Dios los hizo invisible. Hay testimonios de misioneros en la China y misioneros en África que los lugareños, los brujos, los que adoraban ídolos, decidieron envenenar su pozo de agua para que murieran. Y entraron y le echaron veneno. Así que esperaron que murieran y nunca murieron. Y luego estas personas se convierten en creyentes. Y tiempo más tarde, cuando aprenden la lengua y se comunican, les dice, la razón por la que yo me hice cristiano es, yo envenené el agua de ustedes. Todos deberían estar muertos. Así que por eso es que yo me he convertido. Así que estas señales que describen en la Biblia, dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y escúchame, la Biblia te dice que ores por los enfermos. Tienes un pariente enfermo, un amigo enfermo, ora por él. Eso nos corresponde a nosotros. A Dios le corresponde sanarlos, si es su voluntad. Y hay señales que siguen a los que creen, pero las señales no es para que la gente crea, porque la Biblia dice que vendrán falsos cristos, harán grandes señales y engañarán a muchos. Hay charlatanes que tienen todo preparado en campañas de sanidad, donde hay un hombre en silla de ruedas que lo llaman, oran por él y el hombre deja la silla de ruedas y camina. Y lo que la gente dice, sí es cierto, vimos 4 personas que se levantaban en silla de ruedas, pero nunca nadie de nuestro pueblo en silla de ruedas se levantó. Entonces, hay engaño. Nosotros no creemos porque vemos milagros, nosotros creemos porque la tumba está vacía. Y terminamos. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales
que la seguían. Las señales siguen a la predicación de la palabra. Las señales no siguen al individuo. Y si tú compartes la palabra y le dices a una persona enferma, mira, acá dice que impondré las manos sobre los enfermos y orarán. Acá dice, llamen a los ancianos, oren por él y la oración del justo levantará al enfermo. Acá dice que Jesús en la cruz no solamente llevó nuestros pecados, sino también nuestras enfermedades. Acá dice dones de sanidades, así que yo voy a orar. Tú comparte la palabra y ora y deja el resto al Señor. Y ahora ya estamos sobre la hora y quiero terminar. Pero quiero terminar dándote una exhortación y quiero que en el nombre de Jesús la recibas. Son tiempos difíciles. Nunca habíamos vivido algo como esto. Y aún tenemos para rato. Emocionalmente, anímicamente, económicamente, estamos sentidos, dolidos y vulnerables. Muchas cosas ocurren que no están a nuestro alcance y muchas cosas pasan y lo resentimos. Y la situación, la oscuridad empieza a oscurecer nuestro entorno. De repente Dios ya no nos habla y las preocupaciones, el dolor, la enfermedad nos abruman hasta el punto que perdemos la paz y sufrimos y no alcanzamos a entender por qué Dios lo permite. Las situaciones y las circunstancias son tan patentes, tan reales en nuestra vida, que nos oscurecen la esperanza y la paz que tenemos en Cristo Jesús. Sí, las cosas no están saliendo como quisieras y parece que estás perdiendo, pero Dios nunca te dejó. Compartía con los caballeros el día de ayer en el desayuno de caballeros el último versículo del Evangelio según San Mateo. Y con esto quiero terminar. Mateo, capítulo 28, versículo 20. Mateo 28, 20. Y el Jesús resucitado le decía a sus discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Él ha prometido sostenerte, Él ha prometido acompañarte hasta los momentos más difíciles. Él prometió que nunca te dejaría solo. Él prometió que te daría fuerzas, como las águilas, como los jóvenes, y nunca te cansarías aunque corrieras. Él ha provisto y ha dado todas estas promesas en la Biblia. Pero si la Biblia está cerrada y no la abres, ¿cómo quieres que Dios te hable? ¿Y cómo quieres crecer en la fe si no tomas la Biblia y la estudias, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado? Y vean, así acaba el Evangelio de Mateo. Y así quiero acabar esta enseñanza. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En este tiempo de pandemia hemos perdido a 3 hermanos muy amados de nuestra iglesia. Para nosotros ha sido una pérdida, pero para ellos ha sido ganancia. Chalo Resquejo, Lili Mercado de González y Manolo Stuart gozan de nuestro Señor. El Cristo resucitado, que está a la diestra del Padre, y la Biblia dice que está sentado a la diestra del Padre, pero al igual cuando Esteban estaba siendo apedreado,
Dice él que levantó los ojos al cielo y dijo, veo al Hijo del Hombre, Jesús, de pie a la diestra del Padre, porque Jesús se pone de pie cuando uno de sus hijos va a su alcance. Y yo veo a Chalo, veo a Lili, veo a Manolo abrazados de nuestro Señor Jesucristo, en el lugar donde ya no hay dolor ni pena. Pero sé que tanto Chalo como Lili, como Manolo, anhelan que sus hijos, sus cónyuges, sus sobrinos, sus tíos, sus primos, se agarren de ese Jesús como ellos lo hicieron. Son tiempos difíciles, son tiempos oscuros, pero Él prometió, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y Él está vivo. Sus promesas son ciertas. Nadie, absolutamente nadie, pudo cumplir como Él cumplió. Y si mi Dios está vivo y mi Jesús me ama y mi Jesús me habla por su palabra y mi Jesús me acompaña en los momentos difíciles, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ese dolor, ese sufrimiento, esa angustia, eso que no te deja dormir, entrégaselo a Jesús. Señor, tú has dicho, vengan a mí los que están cargados y trabajados y yo los haré descansar. Y este peso es muy grande para mí y ya no puedo, Señor. Sácame este peso, te lo entrego. O como decía Pedro, echando todas nuestras ansiedades sobre Él, sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué temes, manada pequeña, si a nuestro Dios le ha placido entregarnos el reino? Pues si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él vive. ¡Uh! Él vive. Que el Señor los bendiga. Padre Celestial, gracias. Son tiempos difíciles, pero tú vives. Tu palabra es verdad. Tú has prometido que estarás con nosotros y estás con nosotros ahora, en medio de nuestra tristeza, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestra preocupación. Sabemos que has resucitado, que la tumba no te pudo retener y que hoy te gozas, Señor. Estás en la presencia del Padre y, Señor, velas por nosotros, tus hijos. Señor, es tu palabra y eres tú quien traes a nuestro corazón paz. Oro para que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga y sonríe. Hay fiesta. Él está vivo. Dios me lo bendiga.